Así es, hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es una mujer que ha marcado la historia de la República Dominicana. Es la primera alcaldesa del Distrito Nacional mujer. Pero además es madre, es hija, es una gran amiga, familiar. Literalmente, y a título personal, es una de mis personas favoritas en el mundo. Ay, qué bella. Honrada de tener aquí a Carolina Mejía. Bienvenida. Bueno, rubia para mí querida. es una alegría inmensa porque con cada una de ustedes, salvo alguna excepción, tengo una relación especial y única. Mi sobrina, debo decir que Paloma es hija de una gran profesora que yo tuve en la universidad y a quien quiero entrañablemente. Y ella tiene una hermanita que se llama Carolina. Ya lo sabes. Después de esa clase en la Pucamaima, Ingrita, que es familia, que es mi prima querida, hoy su madre está de cumpleaños. Ay, Un aplauso sí. para ti a Ingrid. Ay, sí, ya la felicitamos y todo. Justamente. Y Piña de Jarabacoa. Y Piña, que es mi mejor nueva amiga. Carol, justamente hoy yo les decía a la chica que mami cumple 80 años y que si hay algo que mi mamá me ha regalado en vida es el legado del valor de la amistad. Y hoy estaban las mejores amigas de tu madre y mi madre en mi casa celebrándose unas con otras, amistad de antes de nosotras nacer. Así es. Pero el valor de la amistad que lo hemos seguido nosotras y hoy por hoy tus mejores amigas y colaboradores las conocemos desde pequeñas también. Entonces yo creo que de verdad siempre he dicho que tú eres una persona muy especial porque te conozco de toda la vida y cuando estudiamos juntas, cuando tuvimos la oportunidad de irnos fuera, siempre hago la anécdota de la vez que yo me enfermé, yo quería regresar al país, estaba homesick y Carolina dejó su apartamento siendo la mejor estudiante, pero también la que más sabía disfrutar. Te mudaste al mío y me cuidaste, pusiste un colchón en el piso y te ocupaste de que yo no me devolviera a la República Dominicana. Y desde ahí yo dije, ¿cómo uno puede tener una persona de tu misma edad que tú admires tanto? Por esa capacidad de prepararte, estudiar, ser tan intelectual, al mismo tiempo tan aterrizada y tan buen ser humano. ¡Wow! Ay, mana, pero yo creo que yo lo que voy a tener que pararme, pues yo lo que voy a llorar aquí. No, pero tenía Gracias, que reconocerlo mana. públicamente. Gracias. La verdad que eso fueron un año espectacular que tuvimos juntos en Montreal, de muchísimo aprendizaje. Pero yo me di cuenta, y algunos de mis compañeros también de la universidad me lo recuerdan, que aunque en ese momento yo no tenía hijos, pero esa naturaleza de uno como protectora y maternal, yo creo que sí, que yo la he tenido siempre muy presente. Por ejemplo, Lisa, mi hermana, yo solo le llevo 4 años. Siempre la llamo como mi hermanita y por ella siempre sentí, a pesar de mi poquita edad, un sentimiento también de protección tan grande que llegó un momento que cuando ya estaba adulta me dijo, mira, espérate, deja de cuidarme, que ya yo estoy. Tú no Y eres mi mamá. Sí, para que tú sepas. Bueno, no, pero ciertamente, luego de que tengo mis 3 hijos que ya son adultos, que voy a ser abuela, que vamos a ser Ay, abuela. felicidades. Pero todas las etapas compartidas. Me doy cuenta que sí, que esos sentimientos de protección, de cuidar, de amar, de proteger, de orientar, siempre han estado muy presentes en mi vida. Pues entonces, muy presentes. pudiéramos decir que ese don de servir de nuestra alcaldesa siempre ha sido parte intrínseca de su personalidad. Absolutamente. Nosotros en mi casa, y lo digo por ese testimonio que daba Ingrid desde cuando éramos pequeñas, nosotros crecimos porque nuestras madres estaban casadas con personas vinculadas al sector agropecuario. Y entonces ellos, muy jovencitos, se reunían y a partir de ahí empezó un grupo llamado el Jueves de la Tertulia, donde esas esposas convivían y compartían. Entre toda ese grupo, cada una de esas familias, y en mi casa te puedo dar de testimonio que todos tenemos una vocación de servicio, manifestada de diferentes formas. Mi hermana Lisa, por ejemplo, mi hermanita querida, es una mujer que está muy consagrada al servicio social y muy vinculada a la iglesia. De nuestra madre tenemos una vocación mariana y Lisa hace unas peregrinaciones a la Basílica de Higüey, trabaja bueno, es muy lindo lo que uno hace, pero así mi hermano Ramón Hipólito y mi hermano Felipe también. La única de mi casa que abraza el servicio público soy yo, pero es servicio. Es servicio. Es lo mismo, básicamente. Claro, lo único que uno tiene que tener la piel un chin más gruesa. Pero sí, y hablando precisamente de tener la piel más gruesa, sabemos que este trabajo demanda mucho emocionalmente. Es un trabajo que
quizás te coloca o le coloca, no sé cómo decirlo, porque tengo confianza, pero no quiero ser, ¿verdad? No. Aquí estamos, mujeres, pues escuchándonos y aprendiendo una de las otras. Exacto, entonces por ahí viene mi pregunta. Una vez se vuelve un etcétera, con 20 cosas que hacen el día, y quizás tenemos, somos figura pública de cierta forma, pero no del nivel con la responsabilidad que implica ser alcaldesa. Queremos saber cómo Carolina Mejía encuentra ese espacio para chilear, para estar con sus amigas, para decir, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar hoy un vinito, un cafecito con mis amigas. ¿Cómo es ese esquema? Mira, yo soy muy organizada. Como bien decía Ingrid ahorita, yo siempre fui muy estructurada, yo tenía tiempo para todo, todavía lo tengo. Y en una agenda bien organizada, uno puede cubrir todos los espacios necesarios. También con ayuda. Claro, Nadie deleguen. solo puede lograr cosas transformadoras. Nosotros, inclusive en nuestro hogar, la familia como tal es un gran equipo de complementos. Lo aprendí con mi papá y mi mamá, con mis propios hermanos, en mi casa por igual. Mi esposo, que no es una figura que disfruta de la exposición pública, sin embargo, ha sido posiblemente quien más apoyo me ha dado para que yo tome las decisiones de participar activamente en política. Con mis hijos por igual, uno de ellos muy involucrado en política, el mayor, Juan, pero los otros dos no tanto. Diego en temas deportivos, e Isabel Carolina no le gusta la exposición pública para nada. Pero uno en esa convivencia, uno conjuga ese complemento que uno hace del otro y uno logra. Claro. Por ejemplo, en mi casa, mis hijos, yo nunca manqué en los temas de la escuela, pero si había que acompañarlos, incluso cuando Juan nació, con temas tan básicos como la lactancia. Yo promuevo la lactancia materna, lacté a mis 3 hijos, y con Juan de Jesús, que es el mayor, Juan nació muy grande y era muy comelón. Entonces, cada 2 horas y media había un lío. un lío. Cada 2 horas y media, pues yo me levantaba a lactarlo, pero me pasaba la noche entera, porque él se levantaba, o sea, cada 2 horas y media comía, pero lo que uno lo limpiaba, lo volvía. Todo. Entonces, yo lo lactaba y Juan Antonio, a partir de ahí, se ocupaba de todo lo demás. Ya después, cuando yo, por ejemplo, ya amanecía, que el niño cumplió 2 meses y tenía su vacuna, Juan se lo enganchaba en una mochila y se lo llevaba al mirador y yo dormía un chin más. O sea, te pongo eso como de las cosas que uno logra hacer en equipo. Uno se la busca, la verdad. Se la busca para tener ese apoyo. Sin embargo, Caro, yo creo que algo que me gustaría que tú destacaras es la importancia de cuando una mujer emprendedora tira para adelante, líder como todas nosotras y con admiración hacia ti, elegimos la pareja vela, la pareja que realmente va a ser ese cómplice en todo. Y eso es Juan para ti. Pero qué bello eso, Ingrid, la pareja vela, sí, ciertamente, porque pueden ser anclas. Claro. Ay, a nosotros no nos gustan las anclas. No, para nada. Yo tengo 32 años de casada y 4 de novio, son 36 años. Y parecen yo novios. tengo una vela de 2 mástiles, se puede decir. Ay, pero eso una está genial. supervela. Sí, pero mira, por norma, y lo digo por lo que referíamos de hace en toda mi vida, yo entendía a muy temprana edad que las cosas se logran mejor en equipo. Uno solo, claro que sí, uno necesita fortalecerse, ese trabajo interior, introspección, análisis, todo eso, sí. Pero para construir cosas maravillosas se necesita contar con un equipo. Yo lo tengo familiar, lo tengo de mis amigas, tanto de las familias heredadas que tenemos por mis padres, por nuestros padres, pero también las mías propias que construí desde primaria y que todavía me acompañan. Entonces, igual en el equipo del partido, en la alcaldía, dice un adagio africano que si tú quieres llegar rápido, anda solo, pero para llegar lejos, tienes que andar bien acompañado. Claro y de eso se tratan los equipos. Yo creo en eso. Creo en la necesidad de trabajar de manera conjunta, en delegar, en poder complementarnos y desarrollarnos y fortalecernos en esos complementos y lograr grandes resultados. Y eso se replica en todos lados. Y hay que ser sabio para elegir esas personas que nos acompañan en esa misión de vida o eso que nosotros queremos lograr. Ya sea hasta un macramé que tú quieras hacer. Tú necesitas saber dónde tú vas a comprar esto, lo otro, asesorarse y eso. ¿Qué cualidades debe tener una persona para estar cerca o formar parte de esa tribu que conforma lo que es Carolina Mejía? Mira, honestidad, integridad. Lo de la transparencia, a ver, no es que digan todo lo que piensan, pero que sí uno pueda saber qué
que son personas correctas. Tú ves, para mí es indispensable la lealtad, la confianza, la responsabilidad, y después de ahí no tienen que ser alegres, yo la pongo a gozar. Lo sabemos. Carolina, tú vienes de una familia política, hija del exmandatario Hipólito Mejía, y cuando vienes desde ahí hay bendiciones y hay retos. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser la hija del expresidente Hipólito Mejía y qué ha sido lo más hermoso? Mira, el haber tenido una experiencia que ha sido un gran honor, ser hijo de mi papá y de mi mamá, es una gran bendición. Yo le decía el otro día que con mis hermanos comentábamos que qué hermoso que el Señor, que fue Él, el que nos dio el que nos hizo nacer en ese hogar, que qué bonito equilibrio, qué bonito balance se dio entre mi papá y mi mamá. Mi papá nos ha enseñado la fuerza del trabajo, como yo te decía ahorita, la lealtad, la transparencia, eso sí, en el sentido literal de la palabra, el valor de la amistad, lo aprendimos también de él, y verlo en el ejercicio de sus funciones, anteponer sus intereses personales, nunca anteponer los intereses colectivos del país a su beneficio particular, verlo tomar decisiones valientes, ver que es un hombre aguerrido, que es un hombre cariñoso, que es un hombre sensible, que piensa en los demás. Eso ha sido una gran enseñanza. Por otra parte, ver que para mi papá la transparencia significa decir todo lo que uno piensa y no simular, también ha sido una enseñanza, porque yo sí creo que uno no todo lo que piensa lo dice, pero para él eso es indispensable, que lo que él piensa se sepa. Y yo voy a ser muy freca, pero yo creo que se olvidó algo. El carisma de él. Y yo creo que eso es algo que se heredó definitivamente, porque es una persona muy querida, es una persona muy ocurrente, llana, cercana. Totalmente. Y yo siento que eso ha sido clave también, como que heredar eso ha sido una gran bendición. No, y todavía el día de hoy, que ahora él anda entrotadísimo promoviendo una candidatura de su hija para el 2028, y eso lo tiene con fuerzas renovadas. Ay, qué bueno. Anda de nuevo recorriendo el país. Inflado él. No. Feliz. Papá, el otro día le advertí a mis hermanos que le voy a pasar una factura por la alegría y los momentos que él está viviendo tan únicos. A mí eso me llena de un gran orgullo. De esa misma que ella está hablando, Carolina, de alguna manera, tu papá siempre fue, o sea, te incentivó a ti durante tu crecimiento a la política, o tú de repente le dijiste, papi, yo quiero también. No, para nada. Nosotros somos 4. Y la única que se decidió por la política fui yo. ¿Cómo se dio? Para nada, de manera muy natural, porque nuestros padres nunca nos obligaron a hacer nada. Sí habían responsabilidades que cumplir, académicas, de conducta, tú sabes, habían cosas que con las que ellos no permitían, con nuestra educación, especialmente esa formación en valores, las costumbres religiosas. Papi y mami nos llevaban los domingos a misa, tú sabes, habían cosas que no se negociaban, pero nunca nos dijo, ustedes van a hacer, por el contrario, nosotros queremos hacer tal cosa, y se respetaba y se apoyaba. Entonces él en eso ha sido siempre muy libre. Cuando él, todas tenemos papá. Claro. Señores, las niñas crecemos amando a esos papás de una manera muy especial. Las mamás son otra cosa, está bien, pero el papá para una niña es algo muy especial, y entonces a mí me daba una enorme alegría acompañarlo desde muy temprana edad, después él en sus aspiraciones, y yo donde podía participar me fascinaba escuchar la dinámica que se daba en casa de temas políticos, pero se daba espontáneo en mí, quizá porque soy curiosa. Y después poco a poco eso fue surgiendo y yo fui viéndome cada vez más cómoda. Trabajé en el año 2000 en diferentes escenarios de manera honorífica, y ya en el 2016, pues yo entonces ya ahí sí doy un paso al frente y acepto ir en el primer proceso del PRM como candidata vicepresidencial con nuestro actual presidente, Luis Abinader. Y entonces ya ahí la exposición no era apoyando las aspiraciones de mi papá,
sino ya una decisión de dar un paso al frente y yo presentarme como una servidora pública. Y a partir de ahí Tu eso propia carrera. cambió el rumbo de mi vida, sí. Esa es la persona que todo el mundo conoce. Sin embargo, si Carolina Mejía no se dedicara a la política, ¿quién fuera Carolina Mejía? ¿A qué se dedicara? ¿Cuál es ese sueño que tal vez tuvo como pequeña, que no tenía que ver con esto, que tal vez hubiese sido el rumbo de su vida? Mira, a mí me fascina la psicología. Yo quizás me hubiese dedicado a acompañar jóvenes y a atender personas en temas de la salud mental, de la parte emocional. Cuando hice mi examen en último año, que daban unos exámenes Para de aptitudes. y eso. fue una de las cosas que me salió. También me salió la parte de economista, de la economía, que fue lo que me decidí, porque al fin y al cabo yo siempre buscaba tener retos. O sea, yo siento que en mi vida, desde muy temprana edad, yo funcionaba muy bien cuando me trazaba una meta y la perseguía. Entonces, lo de la economía, muchas de mis amigas estudiaban administración, estudiaban cosas que a mí me lucían, que podían ser menos estresantes y complicadas que estudiar, hacer la licenciatura en economía. Y la verdad que yo dije, mira, yo necesito algo que me rete a trabajar, a estudiar, tú ves. Y entonces, bueno, eso hice. Le gusta vivir bajo presión, básicamente. Mira, La maneja bien. ¿Sabe eso te iba a manejarlo? decir. La presión eso le te iba a impulsa. decir. Exacto. Hay gente que tiene Manejo capacidad. bien la presión. Lógicamente, los años me han permitido cada vez manejarla mejor. Porque en ese momento, jovencita, yo me estresaba mucho por el mismo tema de que de lo que uno se exige. Y yo tuve, óyeme, que si inicio de una gastritis, que si yo, o sea, fue un gran aprendizaje. Y se habla mucho, decía yo, de la posible candidatura de Carolina Mejía en las próximas elecciones, sin confirmar y sin negar. Pero yo te pregunto hoy, ¿qué tipo de liderazgo tú sientes que necesita la República Dominicana en este porvenir? El liderazgo de Carolina Mejía. ¡Ay, lo Un dijo! liderazgo responsable. Claro, un liderazgo responsable, un liderazgo de amor, de integridad, de honestidad, de trabajo arduo, de experiencia. Oh, sí, claro, eso está confirmado. Sin embargo, dentro del partido PRM ya hay varias personas que han dicho a voces claramente cuáles son sus aspiraciones para el 28. Entre esos tenemos a posibles candidatos como otra mujer que es nuestra vicepresidenta, Ay, sí. Raquel Peña. ¿Cuál es su posición en el caso de verse directamente en las primarias del PRM con Raquel Peña del otro lado de la boleta? Mira, por mi convicción de vida, incluso por todo lo que hago, yo creo en la competencia. Yo soy democrática a carta cabal, tanto en mi empresa, que nosotros, el negocio que tenemos es un negocio de importación de perecederos, de manzanas, peras, uvas, donde no hay ningún tipo de discrecionalidad, por lo que usted tiene que competir sobre la base de esas diferencias de servicio, de calidad, de atenciones, porque lo demás es todo igual. La fruta tiene sus estándares y demás. Yo creo en esa competencia. Igual creo que en mi partido, que en el país, debemos siempre promover y proteger ese derecho que tenemos de elegir y ser elegidos. Entonces, en el caso de mis compañeros, aplaudo que hombres y mujeres buenos, que son personas que han demostrado tener un compromiso también con nuestro país, aspiren y que tengamos la oportunidad de presentar nuestras propuestas, nuestra visión a la nación, a nuestros compañeros, porque inicialmente el proceso es una primaria con el padrón de nuestro partido a celebrarse el 3 de octubre del 2027. A mí me parece eso saludable, saludable para la democracia, que es lo que nosotros todos debemos cuidar. Nosotros tenemos un país maravilloso, un país que goza de paz social, de una estabilidad económica y política, yo te diría que envidiable para lo que en la región podemos encontrar, y desde esa conciencia como dominicanos, cuidar lo que tenemos. Entonces yo creo que para cuidarlo lo más importante es seguir fortaleciendo nuestra democracia. Carolina, oye, tengo una pregunta, ok.
Carolina, yéndome ya a veces me siento un poco rara simplemente diciéndote Carolina, pero la verdad es que tú eres una persona tan sencilla y tan llana que no siento que Y debo te de llamarte. agradezco que me digas Carolina. Ay, Es su nombre después de todo. Claro. Bueno, claro, pero tú sabes que de una vez, si haga- tuviéramos otro programa, estuvieran señora alcaldesa. Ay, no, Mi- no. pero no. la verdad es que nos sentimos aquí muy cómodas contigo y sé que esta entrevista es como ese lado de Carolina que mucha gente no conoce. Ahora bien, yo sé que dijiste que te encantan los retos, que te gusta inclusive, que manejas muy bien la presión y demás, pero cuando, o sea, tomar el cargo, tú siendo una mujer, yo en lo personal quisiera saber si tú has tenido que probar algo más o tú has tenido que hacer para que te puedan tomar en serio dentro de un mundo, dentro de una política llena de hombres, si tú has tenido que hacer o probar de más para poder ser tomada en serio o destacarte. Mira, no. En mi experiencia, no he tenido esa necesidad, porque como te decía ahorita, nosotros crecimos en un hogar de igualdades, donde las decisiones las tomábamos libremente, independientemente fueran mis hermanos o mi hermana. Y de ahí comencé a tener una experiencia tanto a nivel de la universidad, luego del trabajo. Yo trabajé en Codetel, actualmente Claro, luego trabajé en mi empresa. Nunca he tenido la necesidad de diferenciarme por un tema de género. Lo que sí Wow, es pero que es las increíble. capacidades son las que logran que tú muestres tus talentos, lo que eres, lo que puedes hacer, lo que puedes lograr desde tu experiencia, tanto de tu conocimiento académico como tu experiencia de trabajo. Y ahí es que yo te diría que he tenido esa libertad de sencillamente demostrar mis capacidades y he tenido las oportunidades de hacerla, por ejemplo, en un lugar donde nunca antes había habido una mujer, en 522 años. Pero así seguirá siendo. También me tocará romper otro techo de cristal. Ay, Ay, qué maravilla. me gusta. Me encanta esta parte seria, ¿verdad? Donde hemos hablado de temas importantes, donde se han dado opiniones contundentes, pero siempre desde la cercanía que caracteriza a nuestra alcaldesa. Pero ahora vamos a romper el hielo aquí. Ay. Ahora vamos a una dinámica que nosotros tenemos que se llama This or That. This Ay, or pero that. vamos a Oh my jugar. God. En inglés. Ok. This or That. Esto es... Yo estoy Carolina, viendo, yo eso estoy está. buscando. No va a Carolina, salir mira tu nadie de juego. ningún lado. Es un juego, es un juego. Todavía no salgan los ninjas, espérense. No, me estoy relajando. Esta dinámica es de la siguiente forma. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Estas son preguntas cortas, precisas, concisas, respuestas así picaditas. Ok. ¿Ready? Yes. Ok. ¿Luis Abinader Mi o amiga. José Paliza? Oye, mi amiga, que Luis Abinader, yo iba a decir mi amigo. Lo dijiste, Caro. Luis Abinader Sí, o José claro. Paliza. Luis Abinader. Claro, Bien. señores, producción, está fuerte porque cambiaron la pregunta que siempre le hacemos a todo el mundo porque era Carolina. No. Paloma. Hagan la pregunta aquí, nada de. Espérense, Ay, vamos ay, a ay, seguir. ay, ay. ¿Raquel Arbaje o Raquel Peña? Difícil. Las Raquel. Carolina, Omar Fernández o David Collado. Ay, Carolina Mejía. ¡Ey, me gusta! Ey, Es un pero- talento. pero Carolina no puede hacer trampa. Es un Pero- arte. No, eso Pero no es mira, trampa. Eso no es trampa. hay un mensaje Yo te dije oculto. ahorita Hay un que mensaje eso es- oculto fuerte. Sí, yo te dije ahorita, esos son capacidades, habilidades, talentos. No, un talento fuerte. Cojan nota, gente, cojan Cojan nota. nota. Pilla. Próximo This or That. Milagros Ortiz Bosch. Ay, Ortiz Bosch. Milagros Ortiz Bosch o Josefa Castillo. Milagros Ortiz Bosch. Ay, pues yo, Graciela. perdón, es que yo estaba gozando viendo el programa. Ok, ¿tarde de parque o noche de concierto? Tarde de parque. Siempre parque. ¿Juan Luis Guerra o Romeo Santos? Juan Luis Guerra. Alcaldesa o madre. Madre. Lo pensaste un ching. Pero te entendemos. Está bien. Todos Realmente tenemos es que algo. como alcaldesa yo también, de nuevo recordando lo que Ingrid decía, Ajá. yo muestro mucho mi condición de madre. Totalmente. Es como. Es sí, cuidar. Sí, es Proteger. amar, es amar, Atender, es cuidar, amar. ver necesidades. Además, es también disciplinar. También. Sí, Ah, bueno, muy bueno. Buen punto. Mucho orden se necesita. Mucho orden. ¿Netflix o un buen libro? Netflix. Ah, muy bien. Qué bueno, porque cualquier persona pudiera pensar que tú vas a decir, ay, un buen libro, leer me encanta. Mentira, quiero ver. Ay, ya, botar el golpe con No, Netflix. no, y además que con el Netflix lo comparto con mi esposo, que le gusta ver series y entonces en la noche cuando yo llego, Claro. es una de las cosas que podemos hacer. Claro. Muy ¿Un bien. gabinete lleno de mujeres o de jóvenes?
de mujeres jóvenes. Me encantó. TikTokers. Y por último, ciudad, TikTokers, I love sí, ciudad colonial o malecón de Santo Domingo. Malecón de Santo Domingo. Ay, qué bella. Sí. Señora, esta ha sido una conversación espectacular. Espectacular. ¿Sabe de qué? verdad. Yo pudiera Pero- durar horas aquí. No sé si, Yo si también. me permite Yo, la si producción. ustedes se equivocan, aquí yo exijo a la Vámonos con dos producción más que que me tenemos. abran un espacio para Carolina. Pero miren, dicen que ha aprobado. Un segmento. Me ay, dice de producción Carolina que tenemos Mejía. permiso para seguir. Espérate, Ok. Carolina, pero tú lo estás diciendo en serio, tú lo estás diciendo Mira, porque no me estás relajes. emocionada que Claro. estás aquí, A porque mí- nosotros no lo aquí vamos a somos tomar en serio. Esto proactivos. está siendo grabado. Lo dije en un primer momento, lo dije de relajo, pero lo voy a pensar porque la producción voció de Porque una ya vez. todo el mundo abrió los ojos. Yo Sí, quiero la que tú producción sepas. dijo sí, aprobado. Entonces ya ahí dije, bueno, Debe vamos. haber, de vamos a una pensar. vez. Ya que dijo que le gusta Netflix, yo quisiera saber cuál es esa serie favorita de las últimas que ha visto Carolina Mejía. ¿Cuál recomendación daría? Una colombiana, una novela. Mira, 100 años de soledad. Buenísima. Sí. Uy, Yo la no estoy la he viendo visto. ahora mismo. No, pues ya Mi la voy a mamá buscar me la en internet. recomendó, nunca se me olvida. Muy buena. Otra pregunta que es mía personal. Sabemos que todas las mujeres, sin importar el lugar que ocupemos, tenemos siempre cosas en común. Todas nos gusta ver lucir de cierta forma, sentirnos cómodas. Es parte de nuestro ritual vernos bellas, digamos. Las coquetas, ¿no? Incluyéndome. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué parte de todo eso que hacemos las mujeres para lucir espectacular es lo que a Carolina Mejía más le gusta y lo que menos le gusta? Bueno, te voy a decir, voy a hablar aquí entre mujeres y para que nos escuchen todos. Mira, con la edad ya las cosas se complican, ¿verdad? Y entonces yo tengo un pelo largo y yo me hago rolo para lucir, sí, claro, hay que decirlo, Muy bien. para Está bien. cuidarlo. Eso me gustó. Con y razón esa lucir el- punta está tan bonita. Correcto, Sí. correcto. Sí. Entonces, Se si rubio hay algo que tentáculos, yo trato de sí. cuidar, ¿verdad? Porque yo quisiera hablar de otros temas, como por ejemplo, cómo los años van acumulando también libritas, Es difícil que es trabajar algo, después. uno tiene también que combatirlas, pero yo le doy ese cuidado como tengo un pelo largo, como trabajo en la calle, cojo mucho sol, Mucho calor. entonces le pongo ahí especial atención para verme coquetica. Cuando yo me hago colas, normalmente siento que pierdo la fuerza. Ah. Carolina, mira, sé que tienes que seguir, pero una pregunta más también para ti. Un mensaje sobre todo esas mujeres que nos están escuchando de manera especial, de qué pudieran tener en Carolina, asumiendo en algún momento ser la primera mujer presidente. ¿Qué tú piensas que será tu prioridad frente a República Dominicana? Mira, hay un tema que a mí ocupa mi atención, que es el manejo integral de los desechos sólidos Uy, sí. a nivel nacional. Tú dices, mira, con tantas cosas que realmente hay que atender, no podemos descuidar lo que es la base de nuestra mayor riqueza, que es nuestra tierra, este pedazo de isla que nosotros debemos de cuidar. Tenemos ese reto sobre la mesa, una ley todavía pendiente de trabajarse y de formalizarse, y eso implica que se haga un manejo adecuado y que los desechos puedan tener una disposición final que no dañe nuestro medio ambiente, que no afecte nuestros ríos, nuestras fuentes acuíferas, y que podamos hacer de eso un uso adecuado. Todavía tenemos ese gran reto a nivel nacional. Siendo parte Gracias. ahora del Estado, una última entrevista que vi suya, que la recomiendo porque es de nuestros amigos de Gepiano. En el podcast usted llegó a admitir que se dio cuenta como dentro de la alcaldía muchos roles que le tocaba a la alcaldía ahora pasan a ser de otras instituciones. Y vemos como eso pasa en demasiadas situaciones que hay en el país, que hay como una duplicidad de funciones o que dentro de un mismo ministerio que debería de tener todo a cargo, las funciones están divididas y por eso hace a veces que el trabajo del ministro, del director, sea más difícil. Si Carolina Mejía fuera presidenta, buscaría poder simplificar la forma de cómo funciona el Estado, inclusive si esto pueda costarle tener que reducir personal, que es lo que se busca normalmente cuando un partido la apoya. Mira, yo te diría que el primer esfuerzo que haría es de lograr que las instituciones entre sí logren una fluidez y una mayor y mejor comunicación. Es un ejercicio que, por ejemplo, con el Plan Integrado de Santo Domingo, en un momento le planteé al presidente, fundamentalmente por el tema de las infraestructuras que se realizan en la ciudad capital desde diferentes ministerios y direcciones e instituciones. ¿Por qué? Tú dices, bueno,
El Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas está actualmente interviniendo la Plaza de la Bandera y todo ese entorno, pero nosotros estamos proponiendo una solución de cara al futuro para lograr una sostenibilidad en el crecimiento de la ciudad con el desarrollo de unas galerías, de unas estructuras en el subsuelo que permitan llevar los servicios tanto secos, cableado, electricidad, fibra óptica, como los húmedos, que son las aguas negras, las aguas servidas y las aguas pluviales. En ese diseño, que es algo que hemos estado trabajando y que el presidente, a través de un decreto, formalizó la constitución de esta comisión que yo encabezo, de esa forma queremos eficientizar que las inversiones que se hacen en grandes obras se puedan utilizar no solo necesariamente para lo que se concibió. Entonces, cuando tú pones esas instituciones a comunicarse de mejor manera, logramos que si hay que hacer, por ejemplo, un desarrollo de unas líneas de transmisión o un desarrollo por parte de la CAS, por parte de cualquier ministerio, en esa comunicación logremos articular esas políticas de desarrollo de infraestructura de mejor manera. Empezaría o seguiría, porque empezamos con el PIS, por ahí. ¿Cómo logramos que como instituciones públicas nos comuniquemos mejor y de forma más efectiva? Carolina, nos sentimos súper contentas y honradas de que estés aquí, hayas estado compartiendo este espacio como eres, tan espontánea, tan sincera. Y queremos decirte que la oferta, aquí está toda la comitiva, está en pie. Nos encantaría poder contar contigo. Ella dijo que lo va a pensar. Una vez al mes, cada 2 meses. No, o que venga un día para respondiendo preguntas de nuestro público. Sí, Una Ay, invitación sí. solamente con Mira, eso preguntas sería del muy público, bueno. porque ya la gente Eso. está escribiendo. La Claro. gente quiere llamar, quiere hablar contigo, pero tu tiempo yo sé que aprima y la verdad es que quisiéramos volver a contar contigo. Para eso cuentan conmigo. Programamos un nuevo programa donde yo solo voy a venir a responder. Me encanta. Ustedes hacen la introducción, Claro que lógicamente, sí, claro pero que yo sí. vendría a responder todas las inquietudes que tengan nuestras oyentes. Y hacemos TikTok. Muchas también, bendiciones. Que te encanta. Vamos Yo a tener ando un buscando bailecito. el mío Que te porque encantan los TikToks. me fascinan los TikTok, me los tienen prohibido mis hijos, porque No, yo soy muy Sara. gozona. Sí, hombre, pero no importa. Mami, no suba Yo eso. estoy tratando, sí, así mismo, Eso es mami, bullying, pero por eso es bullying. favor. No te pongas para eso. Pero por favor, mami. mujer seria. Entonces, yo estoy tratando de ver si localizo uno que grabé con mi hijo Diego, que a mí me fascina, y si lo consigo se los comparto. No lo quiere mandar. Diantre. Ay, Bueno, los hijos, ay, los Muchísimas hijos. gracias por la visita. Que Gracias, sigan Carolina. obviamente a nuestra alcaldesa para saber todo lo que sucede. Claro, @Carolina Mejía Gómez. Ok, por si usted no la Ese sigue. Gómez hay que recalcarlo porque con eso honro la memoria de mi mamá. Ay, Excelente. qué ser humano. Un aplauso, Carolina Mejía en la casa. Gracias, Caro. ¡Bravo! In the house.